Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino para seguir ahondando en este tema, en el sionismo, que no es solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, muy buenas tardes. Gracias por el espacio como siempre, ¿eh? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que para mucha gente es una gran incógnita, pero que para los que seguimos de cerca el tema del conflicto palestino-israelí, pues es tan obvio y evidente que lo que nos llama la atención es que los demás no vean que el rey está desnudo, ¿no? Por decirlo con una metáfora. Sí, efectivamente. Hace algunos días atrás venimos viendo que hay muchos medios de comunicación que se hacen eco de la posible y cada vez más cercana normalización entre Arabia Saudita e Israel, que sería una nueva normalización entre lo que es el mundo del Golfo, que son los estados árabes sunitas, e Israel. Y bueno, claro, muchas veces cuando se habla del conflicto del Medio Oriente entre los estados árabes e Israel, se cae cotidianamente en una pregunta que a mí en lo personal, que es como bien decías, es a veces tan fácil contestarla, de tan obvia que es, muchas veces es necesaria volver a remarcar algunas cuestiones y poner un poco blanco sobre negro en estas cuestiones. Entonces, ¿por qué no existe la paz después de más de 7 décadas? Hubo mucha gente que estos días decía, bueno, pero ¿por qué llegan a la paz con Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Arabia Saudita cuando se normalice, ¿no? Pero Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán, Chad, casos por ahí mucho menores en lo que hace al mundo islámico, pero que son países de mayoría musulmana. ¿Y por qué no existe la paz después de más de 7 décadas con los palestinos? Y si hay algo que es el primer mito que siempre me gusta de alguna forma contrarrestar y desmentir, y es que el conflicto árabe-israelí comenzó en mayo de 1948. Eso es falso, no hay nada más alejado de la realidad. Porque la hostilidad contra, primero, porque la hostilidad contra los judíos viene de mucho tiempo antes. Hablamos siempre de esa Nakba, que es de alguna forma esa punta de lanza del activismo palestino, pero no se habla nunca de la Nakba judía, que fue a partir en los años anteriores también a 1948, pero especialmente desde 1948, todo el hostigamiento, el boicot y la persecución contra las comunidades judías en países hoy de mayoría musulmana o países árabes, en los cuales ha habido una raíz y una pertenencia muy grande del pueblo judío. El caso, por ejemplo, Marruecos, el caso de Libia, casos países también como Irak en el Medio Oriente. Pero lo cierto es que Israel en 75 años ha logrado la paz con Egipto y Jordania, por ejemplo, acuerdos de normalización, como hablábamos del Golfo, pero siempre quedaba un poco esto, ¿no? De la cuestión palestina, siempre siendo como ese calibre de los estados árabes que decían, bueno, normalizaría relaciones con Israel, pero ¿qué sucede con los palestinos? ¿Qué sucede con el control de la explanada de las mezquitas, que es quizás ese punto hacia adentro del Islam más fuerte entre lo que es esa convergencia entre el poder y la religión? ¿Qué sucede con las poblaciones que hay dentro de la Franja de Gaza, Judea y Samaria? Pero la realidad es que mientras existía el mandato británico de Palestina, es decir, nos tenemos que ir hacia iniciado el siglo XX, hay toda una producción de disturbios civiles que de alguna forma son la antesala a ese rechazo árabe de la existencia de un Estado judío, que en definitiva era y sigue siendo la autodeterminación de un pueblo. Yo tengo por ejemplo, un muy buen amigo mío, siempre me dice, el sionismo, para definirlo muy fácil, fácil y también complejo a la vez, ¿no? Pero para entenderlo bien sencillo, el sionismo no es más ni menos que ese derecho de autodeterminación que tiene en este caso el pueblo judío en su tierra ancestral, que es ni más ni menos que Judea y Samaria. Algo de los elementos que muchas veces se olvida y un concepto que son parte de estos conceptos chicle, que yo digo esos conceptos que se elastizan a tal punto que todo el mundo habla de sionismo, pero nadie entiende o quiere de alguna forma dejar en claro qué es el sionismo, porque se define el sionismo como si fuera una ideología que ha depredado
una cultura, en este caso un pueblo que existía de forma anterior o que ya estaba en la zona, cuando esto no es así. En 1929, por ejemplo, en la ciudad que hoy está bajo control palestino, que es Hebrón, unos 65 judíos fueron brutalmente asesinados en manos de las turbas árabes dentro de lo que se conoce como los pogromos. Una espiral de violencia que requirió en ese momento la intervención de Gran Bretaña, que era de alguna forma, tras mandato de la Liga de Naciones, quien se hacía responsable o quien de alguna forma encaraba todo un proceso de conquista que ha sido hacia el Medio Oriente y que en definitiva todo ese territorio, la tierra de Israel, perteneció siempre a Israel y ha pertenecido siempre al pueblo judío. Solamente que desde el siglo I hasta 1948 hubo toda una sucesión de conquistas y de periodos que enmarcaron desde los otomanos, los árabes, los ingleses, entre otros también, porque está el periodo romano, los helénicos, los persas, etcétera, pero que en definitiva eran eso, eran conquistas extranjeras que de alguna forma se repartían la administración del lugar y que los contextos muchas veces del sistema político internacional hacía que los poderes, tanto regionales como internacionales, se disputaran mucho de sus intereses en otra zona. 1936 es otro año, es el descontento árabe tal que para ese momento ya dejaban ver una constante en toda su historia reciente, que era en vez de enfocarse en construir sus economías y desarrollar sus propios países, los árabes estaban más preocupados en impedir cualquier tipo de consagración de este proyecto sionista que, insisto, viene de muchos años atrás, pero que hacia la década del 30 y del 40 empezaba a tomar mucha más fuerza, no solo con la llegada de inmigración judía de países extranjeros, sino también consolidando, insisto, más de 3.000 años del pueblo judío en lo que es la tierra de Israel, en Eretz Israel. Entre ataques, huelgas, una economía de esos países árabes que se caía a pedazos porque no producían nada, los británicos convocaron a la Comisión Peel en 1937 para determinar dos cosas. Primero, que los árabes nunca iban a aceptar un hogar nacional judío, y esto es una de las conclusiones que a la Comisión llega y que es uno de los antecedentes, bajo mi punto de vista, más importante para considerar por qué luego sucede lo que sucede tras la partición del mandato. Y segundo, también en segundo lugar, para recomendar la división de este mandato británico que se había iniciado en 1918-19 y había tomado forma en 1922, con toda una división territorial que se hace hacia el este y que forma en ese momento el reino de Transjordania, que es casi lo que hoy es Jordania. Años después, el 29 de noviembre de 1947, llegó el momento de un nuevo paso para la cuestión del mandato de Palestina. Y en una decisión consensuada, que esto también es algo que siempre me gusta remarcar, la Organización de Naciones Unidas, que fue creada en 1945, votó el plan de partición de ese mandato y que de alguna forma fue una decisión que conforma uno de los elementos que echa por tierra todo tipo de crítica de ilegitimidad con la cual se pretende acusar a Israel. La creación de ese Estado moderno desde su concepción más legal e internacional estuvo respaldada por la decisión de la Asamblea General, que es donde cada país en ese momento era un país, un voto, en el cual aquí se reflejaba un consenso mayoritario de todos estos países. La propuesta en este caso, como quedan claro, era dividir en dos todo ese mandato. Entonces, tanto judíos como musulmanes tuvieron la posibilidad de alcanzar su Estado, aún perdiendo su capital, ya que en el caso de Israel y Jerusalén, esta ciudad le era entregada al control internacional. Los israelíes aceptaron la propuesta y comenzaron a planificar su Estado moderno, dando el primer paso a esa autodeterminación y a ese triunfo político de lo que es el sionismo. Y la historia que sigue a eso es el primer desliz, si se quiere, del pasado que explica en esta tirantez entre los árabes y el caso de Israel, pero que tiene una enorme repercusión en el futuro, en el presente de hoy, que es el futuro de aquel entonces, y que seguramente seguirá marcando los años recientes. Y es que a diferencia de Israel, los árabes lanzaron sus poderosos ejércitos para intentar expulsar a los judíos al mar, definiendo lo que la Liga Árabe entendía como una guerra de exterminio. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 1948 y 1967, la guerra contra Israel confluyó en tres entidades territoriales: en el propio Estado de Israel, en la Franja de Gaza, que estuvo controlada militarmente por Egipto, y luego el caso de Judea y Samaria,
también mal llamado como Cisjordania, que junto a Jerusalén Oriental estuvieron bajo el control militar por parte del Reino de Transjordania. Toda una situación que cambia en una guerra muy importante que es la Guerra de los Seis Días en 1967 y a partir de la cual se creó uno de los problemas que todavía hoy sigue presente y que de alguna forma encadena todo este activismo palestino, que es la cuestión de los refugiados. Imaginando en ese momento que los árabes triunfarían rápido contra Israel, porque claro, era un estado, el caso de Israel, un estado recientemente renacido en su estructura moderna, en el cual obviamente las fuerzas de seguridad y el poder militar del Estado judío era muy incipiente contra ejércitos que no eran tan poderosos como el caso, sacando la Legión Jordana, ¿no? Que era quizás el ejército más poderoso de todos, pero que sin duda le ganaban en cantidad de hombres y en cantidad de tecnología para esa época. Entonces, imaginando este triunfo rápido de los árabes, los líderes, los propios dirigentes árabes, llamaron a la salida de los pobladores musulmanes y árabes también, mientras expulsaban a los judíos. Dijeron, esta era una guerra rápida, la vamos a ganar rápido, abandonen sus ciudades, abandonen sus conglomerados, y así fue como entre 700 y 8.000 árabes abandonaron esos hogares después del llamado de sus dirigentes. A partir de 1948, la misma cantidad de judíos, que es lo que decíamos hoy al principio, también fue expulsada de los países árabes. Entonces, cuando se habla de la cuestión de los refugiados árabes palestinos, no solo que se olvida un detalle que fue este llamado voluntario de los dirigentes a los pobladores musulmanes, árabes musulmanes, a abandonar sus hogares mientras barrían o intentaban barrer al Estado de Israel en esta guerra de exterminio contra el pueblo judío, sino que también se olvida que los judíos fueron igualmente expulsados en cantidades muy similares de los países árabes, especialmente a partir de 1948, cuando las comunidades judías de los países miembros de la Liga Árabe empiezan a soportar un hostigamiento muy grande, hostigamiento que llegó, por ejemplo, al boicot, a la persecución. Es decir, desde 1948 los refugiados palestinos se multiplicaron como ningún otro refugiado en el mundo. Y esto quizás daría para un programa entero cómo es que funciona esta mecánica de la ampliación de los refugiados, ya no solo como un elemento distorsivo de la historia, sino también como un arma política de chantaje, en este caso del activismo palestino, para presionar a Israel y presionar también a los países occidentales que, desconociendo cómo ha sido las artimañas y las vueltas de la historia, de alguna forma no se atreven todavía a cuestionar la veracidad de estas cifras que no están seriamente documentadas por el lado árabe y palestino, sino que hay una magnificación muy grande de lo que es cifras que en definitiva, insisto, no son cuestiones solo humanitarias e históricas, sino ya son armas políticas de chantaje contra Israel y contra Occidente también. Entonces, la Guerra de los Seis Días, que hoy un poco adentrábamos en esto, en 1967, tuvo también un trasfondo estratégico que tenía que ver con el Canal de Suez, que es de alguna forma una corona, una parte, digamos, una de las piedras preciosas de la corona que Inglaterra en ese momento, junto a Francia, visualizaba en la zona y en la cual Egipto, que acumulaba armas en ese momento desde 1955, gracias a un acuerdo con Checoslovaquia, comenzaba a agredir no solo a los europeos por el medio cobro de impuestos al tránsito en este canal, sino que también buscaba el asfixio de Israel a través del bloqueo del Golfo de Aqaba. Esto siempre es paradigmático, ¿no? Como los mismos egipcios también han tenido en un corto tiempo dos visiones completamente distintas hacia el Medio Oriente y en su trato con Israel, si comparamos lo que es la presidencia de Abdel Nasser con lo que luego haría Anwar el-Sadat cuando visita Jerusalén allí por la década de los 70, dando dos visiones, dos presidencias muy cortas de tiempo, pero con visiones radicalmente opuestas. Cuando Israel vence a los ejércitos árabes otra vez en 1967, expulsa a Egipto de la Franja de Gaza, de alguna forma el ejército egipcio se retrae y logra recuperar territorios clave en Judea y Samaria, replegando en este caso al gobierno egipcio, al gobierno, perdón, jordano. Se propone una devolución de territorio a cambio de pacificación. Y aquí es donde es clave la cuestión entre Egipto, Jordania y Siria. Es verdad que en ese momento los dirigentes árabes nuevamente redoblan esta apuesta
y se reúnen en Jartum, un evento que hace muy poco ha tenido un nuevo aniversario en el cual se trataba el tema y se llegaba al tercer rechazo árabe de la paz con Israel. Los árabes en esta conferencia rechazaron cualquier tipo de pacificación y reconocimiento con el Estado judío. A pesar de las humillaciones que sufrían en el campo de batalla porque perdieron todas las guerras que ellos mismos iniciaron, no parecían cambiar ni un centímetro de lo que venían sosteniendo desde hacía muchas décadas atrás. En ese lugar que de alguna forma dejaba vacante cuando el caso de los gobiernos y los ejércitos egipcios eran derrotados, quedaba pendiente quien de alguna forma surgiera como punta de lanza contra Israel y también contra Siria, que en ese momento tenía una puja territorial importante tanto con Jordania como con Egipto. Y qué mejor que ese lugar vacante, esa punta de lanza que quedaba vacante, fuera ocupada por una organización que naciera en el año 1964, que es la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que siempre tiene un detalle muy bueno a veces por esas cuestiones quizás del azar que hace al nombramiento de esta organización y también al periodo de la historia. Cuando la OLP nace en 1964, que se titula Organización para la Liberación de Palestina en los territorios, muchos de los que hoy los palestinos siguen reclamando como propios, en ese momento Egipto dominaba la Franja de Gaza y Jordania dominaba Cisjordania, es decir, Judea y Samaria. O sea que si en ese momento la Organización para la Liberación Palestina buscaba su liberación de algo, era contra sus propios hermanos árabes, musulmanes, que administraban esa zona. Y entre 1948 y 1967, si quisieron tener su Estado, no lo tuvieron no por Israel, sino por los propios hermanos musulmanes, no me refiero a los hermanos musulmanes egipcios, sino sus propios hermanos árabes, quienes les negaron sistemáticamente este tipo de reconocimiento. Cada negativa árabe se iba traduciendo así en una guerra. La declaración de septiembre de 1967, por ejemplo, en Jartum, derivó en la guerra del Yom Kippur, en la cual todos los estados árabes vuelven a atacar en lo que es una de las jornadas, uno de los eventos más sagrados para el judaísmo. Y luego vienen los periodos mucho más recrudecidos en la violencia contra la OLP, que lleva a este chispazo, o de alguna forma este comienzo de lo que era el terrorismo palestino, mucho más contemporáneo que vemos al día de hoy. En 1987 aparece Hamas, que es esta agrupación, ahí vamos 20 años después, que uno quizás diga es mucho tiempo, pero en definitiva fue la propia dinámica de esta reacción y acción en la cual los árabes rechazaban todo tipo de normalización y acercamiento y todo eso se traducía en una guerra, en el cual todo el terrorismo palestino se llegaba al día de hoy, y es lo que termina de alguna forma moldeando el presente, a entender que el liderazgo palestino actual no solo está seriamente fragmentado, estamos hablando de Hamas y la yihad islámica en la Franja de Gaza y también la autoridad palestina en Judea y Samaria, sino que además está profundamente enviciado con prácticas, ya no solo que convirtieron al terrorismo, ese terrorismo palestino que se intenta presentar hacia el resto del mundo como una lucha armada de resistencia, sino también está fuertemente influenciado por actores externos, el caso de la República Islámica de Irán, y que de alguna forma consolida a los palestinos como esa piedra en el zapato. Entonces lo que vemos actualmente, estos árabes, estados árabes sunitas que buscan cada vez mayor acercamiento y normalización por un sentido práctico, así como el Sadat cuando viajó a Jerusalén no lo hizo porque era el sionista más sionista de todos los sionistas, sino porque los intereses nacionales egipcios en la década del 70 eran más importantes que continuar en ese entonces por más de 3 décadas de guerra. Y Egipto entendió algo hace mucho tiempo atrás, lo mismo que Jordania y lo que hoy sucede con los estados del Golfo, y es que la guerra no conduce a absolutamente nada, y los árabes lo han aprendido. La cuestión de los palestinos es central porque desde ese momento, desde 1964, cuando en definitiva la causa palestina ha nacido una causa que es muy rentable y que es verdaderamente seductora, no solo para los sectores, muchos residuos y vertederos de expresiones nacionalsocialistas que todavía quedan presentes, judeófobas, antisemitas, sino también muchos de alguna forma desprevenidos que no conocen
parte de la cultura árabe y que de alguna forma no logran entender por qué una causa que es tan rentable, y esto ha sido muy claro cuando Arafat y la OLP rechazaron cesiones territoriales que Israel daba y que eran realmente increíbles, en la cual Israel le entregaba mucho más de lo que los palestinos pedían y así todo los palestinos lo volvían a rechazar. En definitiva es esto, son muchos años en los cuales ha pasado mucha agua por debajo del puente y que en definitiva demuestra por qué los palestinos dicen que no a una situación que, siempre digo, el tren en la política también pasa una sola vez. Así como los árabes van comprendiendo este nuevo cambio de paradigma, este cambio de óptica, los palestinos siguen prefiriendo un alineamiento con la República Islámica de Irán, un sostenimiento del terrorismo y un alejamiento cada vez mayor de un beneficio mutuo que sería en este caso en la normalización, pero que enriquece cada vez más a los personajes de Hamas y la Autoridad Palestina, que en el caso de los primeros se sabe que viven fuera de la Franja de Gaza y que no tienen mucho de esta cuestión territorial en la propia Gaza. Pues te agradecemos mucho, Luciano Mondino, por habernos traído este resumen histórico que va mucho más allá de los 75 años de existencia de Israel, porque como mencionabas al principio, el conflicto empieza antes, solo que tarda bastante en definirse como un conflicto con los palestinos, porque en principio recordemos que incluso el plan de partición que se votó en las Naciones Unidas en 1947 hablaba de un Estado judío y un Estado árabe. Ni siquiera se mencionaba un Estado palestino porque no existía ese concepto hasta muchos años después, a pesar de que se reivindica que esta es la tierra palestina desde hace miles de años. Bueno, invitamos a los oyentes a volver a esta sección dentro de 2 semanas para seguir hablando de temas que tienen que ver con este enfrentamiento que ahora parece que hay cierta luz al final del túnel con este acercamiento de países como Arabia Saudita y en general la Liga Árabe. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Hasta la próxima.